la parte de Nogales está el acuífero San Pedro, que es al que me voy a referir en esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué elementos entonces definen esta invisibilidad de las aguas subterráneas transfronterizas? Bueno, pues ya lo planteé, no sabemos cuántos acuíferos en realidad compartimos, porque no hay una homologación necesaria en esa definición de la gestión del agua subterránea entre ambos países. Existe una falta de claridad conceptual, eso incluiría, por ejemplo, las ausencias legales. El concepto acuífero transfronterizo no existe en la Ley de Aguas Nacionales. Tampoco existe en cada uno de los marcos jurídicos que regulan el agua subterránea en los Estados Unidos. Aquí cabe mencionar que el agua subterránea en los Estados Unidos es un asunto de las soberanías estatales. O sea, cada estado regula el agua subterránea de forma distinta, no necesariamente homologada. Pero lo cierto es que en una revisión minuciosa de las leyes del agua de California, Arizona, Nuevo México y el estado de Texas, el concepto no existe, como tampoco no existe el concepto agua subterránea transfronteriza. A eso es a lo que me refiero cuando existe una invisibilidad de corte jurídica y política e institucional en el tema, ¿no? O sea, no hay cómo tratarlo si no está definido en esos marcos. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles serían los desafíos que deben superar estas aguas para que dejen de ser políticamente poco visibles? Ya he planteado algunas. Siguiente, por favor. El acuífero transfronterizo, ahí hay un esquema ideal, no es distinto al esquema que han planteado los compañeros hidrogeólogos. La definición que estoy recuperando está planteada en un documento, una resolución de la ONU que se llama El Derecho a los Acuíferos Transfronterizos, que es un proyecto de resolución, no ha sido aprobado en el seno de ese organismo supranacional, pero dice que es una formación geológica permeable, portadora de agua, situada sobre una capa menos permeable, y el agua contenida en la zona saturada de la formación. Además, puede estar conectada con una serie de 2 o más acuíferos vinculados hidráulicamente entre sí. Es razonable esta definición porque de alguna manera distingue estos dos conceptos: por una parte la roca, el acuífero, y distingue la circulación del agua, los sistemas de flujo que están planteados en el esquema en las flechas, ¿no? Eso nos permitiría entonces visualizar, si ven la frontera política en medio, hacia dónde está el sistema de flujo fluyendo. Puede ser de un país A hacia un país B o al contrario. Eso permitiría establecer responsabilidades para cada uno de los países en el manejo de la gestión del agua subterránea, porque este es un asunto de responsabilidad compartida. Un solo estado no se puede hacer cargo de esta gestión, ¿no? Siguiente, por favor. Ya existen algunos modelos de acuíferos. Yo me permito retomar estos del hidrogeólogo mexicano Alfonso Rivera, que trabaja para el gobierno canadiense. Él ha recuperado estos modelos, son 4 modelos ideales que los recupera a partir del trabajo de caracterización y evaluación hidrogeológica de los acuíferos Canadá, Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí nos muestra 3 sistemas de flujo de agua subterránea. Las líneas punteadas verticales son las fronteras políticas entre los dos países, y lo que nos va diciendo es cómo en algunos lugares las zonas de recarga coinciden con la frontera política. En otros lugares la zona de descarga puede estar completamente en un país, o al contrario, la zona de recarga puede estar completamente en otro país y fluir el agua hacia el otro país, ¿no? Entonces uno puede estar extrayendo mucha agua y el otro tendrá que vigilar cómo se preservará la zona de descarga. Para eso son esos esquemas, ¿no? Ahora, lo que sí quiero aquí resaltar es que, de acuerdo a lo que ha planteado en la literatura reciente científica el doctor Alfonso Rivera, de hecho estuvimos hace poco en una reunión internacional en El Paso, Texas, para tratar este tema con las autoridades estadounidenses, lo que dejó bastante claro es que este es un tema que comparte, digamos, o que implica el ejercicio de la soberanía política de los estados que comparten el agua subterránea. Por lo tanto, lo que se requiere son esquemas metodológicos del agua subterránea que permitan dar certeza sobre lo que se está
evaluando y sobre lo que se tiene, es decir, hay que definir el reservorio de agua subterránea que comparte cada país. Entonces, esto implica tener que complementar. No quiero decir que se deseche el balance hídrico, simplemente estoy diciendo que se tendría que complementar la aplicación del balance hídrico, que es el que se lleva a cabo, por ejemplo, en México, pero también en los Estados Unidos, y también el doctor Rivera lo ha dicho en Canadá, con este tipo de estudios de evaluación de agua subterránea, porque son los que van a permitir revelar estos puntos que requieren los estados para desarrollar marcos jurídicos adecuados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí voy. Entonces, México y Estados Unidos no tienen un tratado sobre agua subterránea transfronteriza, nada más existe el Tratado de Aguas de 1944, existe la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es la única institución que pues es un referente en la gestión de las cuencas transfronterizas y es un conducto diplomático para tratar este tema en el caso con Estados Unidos. Entonces, aprovechando esa coyuntura, lo que hizo Estados Unidos es plantear un programa transfronterizo de evaluación de acuíferos transfronterizos en el año 2006, y aquí estoy planteando quiénes fueron los senadores que crearon una ley, porque para eso Estados Unidos creó una ley en el 2006, la Ley de Evaluación de los Acuíferos Transfronterizos México-Estados Unidos. Ahí definieron 4 acuíferos, Río San Pedro, Río Santa Cruz, Bolsón de la Mesilla y Bolsón del Hueco. Estos 2 últimos están en Paso del Norte, los 2 primeros están en Sonora, Arizona. Los senadores que están ahí, pues eran los senadores de Arizona y de Nuevo México, quienes son los autores intelectuales de esta ley, que ya no existe más, tuvo una vigencia de 10 años, a la cual le asignaron un tope presupuestal de $50 millones para llevar a cabo esta evaluación, y a lo que me voy a referir es al resultado de esta evaluación. Siguiente, por favor. Ahí estarían los 4 acuíferos. Siguiente, por favor. Y el objetivo de este programa, o sea, de esa ley estadounidense, derivó a este programa en el cual México colaboró a través de la SILA y de la Comisión Nacional del Agua. El objetivo fue bastante sencillo: desarrollar información binacional, compartir bases de datos, actualizar los modelos conceptuales del agua subterránea, desarrollar y mejorar la información relacionada con los sistemas de flujo del agua subterránea. Todo esto para proveer de un banco de datos científico, porque esto no se puede hacer sin evidencia científica, para los tomadores de decisión en cada uno de estos países. Entonces, siguiente, por favor. En el caso del reporte de evaluación binacional del acuífero Río San Pedro, este se publicó en el año 2016, ahí está la carátula, está disponible en línea. Me parece que no es fácil de entender para el público en general, sí tengo que decirlo que es para un público bastante especializado, y pues lo que voy a tratar de hacer aquí, y que es lo que hicimos en ese trabajo de investigación, es leer las implicaciones que se desprenden de este trabajo, dado que ambos gobiernos lo están promocionando y lo están considerando como un referente, que por supuesto que lo es, pero tiene algunas áreas de oportunidad. Siguiente. En esa evaluación, pues por ejemplo aquí está el tema de la cartografía. Es bastante preocupante que no haya habido un referente estandarizado, por ejemplo, en la cartografía referente al suelo. Como ya lo planteó el doctor Carrillo, en la evaluación sistémica del agua subterránea, el estudio edafológico, el estudio del suelo es bastante importante, porque el proceso de la infiltración del agua y su camino hacia el acuífero pasa por el suelo, y el agua se mueve a diferentes velocidades en el suelo, ¿no? Entonces es necesario tener un referente sobre el suelo, y en el mapa que ven ustedes a la izquierda tenemos 2 clasificaciones distintas del suelo y 2 lenguajes científicos que no son homologados. En el caso estadounidense, que es al norte, en la parte norte del acuífero transfronterizo Río San Pedro, el mapa, lo que pueden ustedes observar es la clasificación del Servicio Geológico estadounidense, y al sur, en el lado mexicano, la clasificación de la FAO. Entonces son 2 lenguajes distintos que no se comprenden. En el siguiente mapa no se identifican, por ejemplo, las estaciones
de escorrentía, ¿no? Para medir los caudales superficiales. Siguiente, por favor. Tampoco, por ejemplo, en la parte geológica, ahí le voy a pedir al doctor Carrillo, que es el especialista, que él pueda hacer la interpretación de eso. Sí, gracias, me hubieras avisado. Bueno, la situación es interesante porque si vemos las secciones que están del lado derecho y vemos por allí hay un tercer punto que es si no me recuerdo, el número 3, coincide en ambas secciones, son dos secciones diferentes, se cruzan en el punto 3 y lo interesante está en que en esas dos secciones, en ese punto, es completamente contrastante los espesores y la profundidad, por ejemplo, de la roca roja de abajo, son contrastantes. Entonces nos da una serie de preguntas sobre cuál es la confiabilidad de todo el resto del trabajo, digamos así, más o menos de sencillo, ¿no? Y bueno, también hubo algunas cuestiones tal vez menores en la parte de digamos, de las rocas aflorantes, pero pues eso tiene que ver con la taxonomía, digamos, que se le da a las formaciones en el norte y en el sur. Pero en el caso de las secciones sí no hay excusa. Así está reportado en el trabajo, en la publicación que hace referencia el doctor Hodge. Gracias, doctor Carrillo. Siguiente, por favor. También, por ejemplo, en la cartografía de la calidad del agua, bueno, del lado estadounidense fue bastante claro cuáles fueron los indicadores que se midieron, del lado mexicano no necesariamente, entonces tenemos resultados diferenciados en este estudio. Siguiente, por favor. Lo otro bastante importante, y aquí dentro de las sugerencias, que sí no quiero dejar pasar, fueron los conceptos de acuífero. En el estudio hablan por lo menos de 3-4 referencias conceptuales a acuífero: acuífero aluvial, acuífero somero, acuífero regional, ¿no? Y sistema acuífero, lo que se estaba definiendo era nada más la evaluación del acuífero transfronterizo, no necesariamente de los otros que tampoco estaban definidos. Esto, en síntesis, esta inconsistencia en el trabajo de evaluación binacional, pues refuerza de alguna manera lo presente, lo que planteé en un inicio. No existen unidades homologadas, pero entonces parece que tampoco existen trabajos de cooperación homologados o lo suficientemente fuertes para plantear una visión de evaluación binacional que permita tener datos de confiabilidad para que en un futuro inmediato los estados, México y Estados Unidos, puedan tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos aquí es que se requiere una evaluación integral que desde una perspectiva interdisciplinaria se requiere desarrollar una infraestructura de monitoreo y banco de datos. Del lado mexicano es bastante escaso. Incentivar en México el desarrollo de profesionales en sistemas de flujo, e insisto en sistemas de flujo porque este tema así lo exige cuando es un asunto de transfronterizo. Siguiente, por favor. Bueno, en síntesis, en el derecho internacional todavía no se ha desarrollado un esquema para este tema consolidado, pero sí existen algunos principios fundamentales para gestionar los acuíferos transfronterizos. Al menos son 4: uso equitativo y razonable del agua, obligación de no causar un daño significativo, obligación de notificar e intercambiar información homologada y la obligación de cooperar. Al menos en el TAP, es decir, en este programa de acuíferos transfronterizos México-Estados Unidos, es bastante claro que cooperaron, pero en la parte de notificar e intercambiar la información homologada, pues bueno, ahí se presentaron estos problemas. Sin duda, siguiente por favor, la evaluación del acuífero San Pedro podría ser retomada, digamos, para fortalecer pues, el derecho a los acuíferos transfronterizos, que es un documento de casi 20 artículos, donde se establece de qué manera los estados deben de gestionar las aguas subterráneas transfronterizas con base en esos principios. Siguiente, por favor.
Entonces, el siguiente paso tendría que ser este que estoy planteando aquí. Se requiere georreferenciar todos los aprovechamientos del agua subterránea, sean artificiales o naturales, determinar los caudales y los volúmenes concesionados, establecer la claridad en los usuarios del agua, quiénes usan el agua subterránea transfronteriza, una vez que ha sido definida, por supuesto, y para qué la usan. Monitorear en tiempo real el caudal extraído y aprovechado, establecer un sistema de vigilancia bastante rígido en la calidad del agua y que ambos países desarrollen esquemas de planes y proyecciones a futuro. El tema, pues bastante sensible, es que, como se establece hasta ahorita, es que esta es la información que se tiene que intercambiar. Quiero hacer notar que esta información no estaba contemplada en el programa de acuíferos transfronterizos, porque, como es evidente, esto hace alusión a la política de derechos de agua subterránea que cada país ha diseñado, ¿no? Que, insisto, en el caso estadounidense es atribución de las soberanías estatales, ¿no? Nuevo México tiene una política de derechos de agua que no necesariamente es la misma que de Texas o de California. Puede tener semejanzas, pero no necesariamente igual, ¿no? Eso pues radicalmente cambia con México, donde la política pues es una política del agua presidencialista, ¿no? Entonces, este es el siguiente paso. Estos son los temas que se tienen que desarrollar en este tema específico, porque en algún momento estos datos son los que se van a requerir para establecer los planes de gestión de agua subterránea transfronteriza entre México y Estados Unidos, y quizás más tarde entre México, Guatemala y Belice. Siguiente. Lo que estaría diciendo entonces sería más o menos esto que he planteado en este mapa con la información del REPTA, solamente ahí están georreferenciados los pozos del estado de Coahuila. Eso es lo que se tendría que poner en la cartografía. ¿Dónde están los pozos? ¿Quién tiene la titularidad de los pozos? ¿Cuánta agua se le ha concesionado? ¿Para qué se le ha concesionado? ¿Cómo la utiliza en tiempo récord? Y es la información que se le tiene que dar a Estados Unidos, y Estados Unidos nos la tiene que dar a nosotros. Ahí está la sensibilidad del tema, porque eso implica pues ponerle el nombre de quien utiliza el agua, ¿no? No va a ser bastante sencillo, ¿no? Pero eso es lo que se está planteando y lo que se está discutiendo a nivel internacional, que se tendría que hacer con el agua subterránea, porque eso es como se está alumbrando y cómo se está utilizando, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya he dicho que se debe hacer en este tema. Siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México. Siguiente, por favor. Ya hemos tenido algunos foros, encuentros donde hemos discutido estos temas. Siguiente, por favor. Nosotros, los que estamos aquí en la mesa, hemos escrito un documento académico. No es una propuesta de ley como tal, es un documento académico donde orientamos a los tomadores de decisión cómo se debe de regular. Ahí hemos colocado un capítulo, el capítulo 7 de acuíferos transfronterizos. Son 8 artículos donde establecemos una propuesta cómo se tendría que regular el tema. Aquí quiero subrayar una cosa. Si el Senado de la República, esta soberanía, lo toma bastante en serio, puede ser un tema de avanzada, porque en Estados Unidos el tema es estrictamente estatal, lo tienen que desarrollar cada uno de los estados. En México parecería más sencillo porque es un asunto del Ejecutivo Federal en coordinación con el Legislativo. Entonces, si en la próxima reforma a la Ley de Aguas Nacionales o en las reformas jurídicas ya se inserta al menos el concepto acuífero transfronterizo o agua subterránea transfronteriza, México está dando ya un gran paso en visibilizar políticamente el tema, ¿no? A lo mejor Estados Unidos ha avanzado en la evaluación hidrogeológica, como fue posible. Siguiente, siguiente, por favor. Como fue el tema en la reunión en El Paso, Texas. Me acompañó el ingeniero Morales, coincidimos, ¿no?, con el doctor Salmón de la Comisión Internacional de Límites de Aguas. También estuvo el gerente de agua subterránea de la Comisión Nacional del Agua, y bueno, todos atestiguamos el avance científico
y metodológico que tienen los estadounidenses en la evaluación del agua subterránea, lo cual pone de alguna manera en desventaja a México en los trabajos, en la velocidad de los trabajos de la evaluación del agua subterránea. Entonces, yo creo que las asimetrías son bastante evidentes y el tema pues debe ser considerado estratégico. No sé si es seguridad nacional, pero se debe fortalecer por esta vía la cooperación. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos concluido entonces el primer panel. Les voy a pedir por favor que me hagan llegar las preguntas que tengan. Aquí mientras tengo dos, me voy a permitir leerlas. Una es para la ingeniera Alesia Cachadourian. Dice: tomar el agua subterránea de una presa es tomar el agua que el flujo natural pone a disposición, lo cual es mejor que sacarla directamente del acuífero. Pregunta Raúl Nogués. El caudal base, el caudal que lleva durante todo el año el Río Verde, es tanto descarga, es decir, está aflorando agua natural que conforma ese flujo base, y también en otras secciones del cauce del río también puede tener momentos de recarga, ¿no? Entonces, el quitar, poner una cortina, almacenar, interrumpir ese flujo aguas abajo, está afectando a posibles zonas de recarga aguas abajo que se da con ese flujo. Corta el movimiento de sedimentos del Río Verde, que es importante mencionar que no se ha evaluado cuál es el aporte que tiene a la formación de costas en la parte del Océano Pacífico, ¿no? Porque el Río Verde confluye con el río Santiago, el cual desemboca hasta el Pacífico. El plantear la extracción de esa agua, que es la misma, solamente que cambia el hecho de que ya la encuentras aflorando en la superficie, ¿no? O sea, ya afloró, ya está en contacto con la atmósfera, y la otra la vamos a extraer mientras sigue circulando debajo del suelo, en la parte del subsuelo, es que te permite tener un mejor control de cuáles son los cambios que se pueden encontrar en los ecosistemas, en la respuesta de los servicios ambientales, porque es algo que tú estás monitoreando. Uno de los ejemplos lo mostraba el doctor Carrillo, ¿no? Es decir, con el tiempo de bombeo y el caudal de bombeo vamos viendo cuáles son las fluctuaciones en la composición físico-química del agua. Y al tener identificado ¿cuáles son los sistemas? O sea, obviamente antes de implementar un sistema de pozos para extracción de agua, tenemos que tener el total entendimiento de cuál es la dinámica de los sistemas de flujo en la región, de tal forma que yo sé cuáles son las zonas de descarga, cuáles son las zonas de recarga, cuáles son los segmentos de tránsito, cuáles son los ecosistemas que están asociados a cada una de esas zonas, de tal forma que entonces cuando se implementa ya el mecanismo de extracción, entonces el monitoreo va a estar ligado a esos servicios ambientales y ecosistemas previamente identificados. Si vemos que los caudales que se están extrayendo están asociados a zonas de descarga con humedales o manantiales en la región, más bien, en esas zonas serían más bien manantiales, aguas abajo podrían ser humedales, entonces decimos, ojo, vamos a bajarle la extracción porque ya estoy teniendo respuestas negativas o no deseables para el equilibrio ecosistémico y la generación de servicios ambientales, del cual el primer beneficiario es el ser humano, ¿no? No sé si quedó clara la duda. Bueno, ya tengo aquí todas las preguntas, agradezco, son bastantes, hay muchos comentarios, tenemos más o menos unos 20 minutos más, nada más para tratar de contestarlas todas. Entonces, voy a leer todas para un solo ponente, para que de alguna manera el ponente pueda responderlas todas por sí solas, ¿no? A ver, para el doctor José Joel Carrillo dice:
¿Considera usted que, por ejemplo, en el caso del arsénico en agua para consumo humano hay más ocurrencia natural que la documentada, como Comarca Lagunera o Baja California Sur, y que este hecho es independiente de otras cosas de la edad del agua y no solo de la composición geológica y del subsuelo? La segunda, ¿cuál sería el acto para determinar complementariamente y el financiamiento y las características de un acuífero cúbico de 1 kilómetro por... no alcanzo a entender. ¿Por qué, perdón? Por lado. Por lado, gracias. Y confinado. Y dice otra así, doctor Carrillo: la mitad oriental de nuestro país está compuesta por rocas sedimentarias plegadas. La mitad occidental está compuesta por rocas volcánicas e ígneas intrusivas. Por lo tanto, estos hechos simplificadores suenan engañosos. Dice, no tocaron el tema de los tiempos de derivación de los flujos, para lo cual para la vida en la Tierra como planeta es un instante, pero para el ser humano hablar de miles de años puede dar al ciclo del agua el carácter de un bien no renovable, escala humana. Roberto Ascensión, Asociación Hidrológica Mexicana. Doctor Carrillo. Sí, gracias. Espero haber entendido las preguntas. Bueno, uno de los puntos, creo que fue la primera que preguntan sobre la capacidad de los volúmenes de agua que están allá abajo. Creo que es muy importante, si se recordarán la transparencia que presenté sobre el acuífero de la Ciudad de México, que solo marca una parte incluso de lo que es la cuenca, estrictamente hablando de la cuenca superficial, y solo se va a los 400 metros de profundidad, porque eso es lo que se establece, porque es la profundidad de los pozos. Y entonces nos damos cuenta de que hacia abajo hay más agua, hacia los lados igual, y lo mismo pasa en cualquier otro, en la mayor parte de los estudios que digamos que se tienen reportados en el país. Es la misma, digamos, condición. ¿Por qué? Pues porque solo se ve un pedacito del todo. Entonces eso nos implica, vuelvo a repetir, no es que haya más agua para despilfarrar, porque ya estoy diciendo también de que se está extrayendo muy poca agua, estrictamente hablando, del porcentaje de agua que se tiene. Y aún así tenemos ya muchos problemas que van de calidad, digamos, de manantiales que dejan de fluir, que tienen que ver con, por ejemplo, ecosistemas que tienen problemas también de subsidencia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese esquema, lo que nos está diciendo es de que, aunque estamos extrayendo muy poca agua, lo estamos extrayendo sin pensar cuál ha sido la opción mejor. ¿Y esto por qué es? Porque el hacer el balance de la norma 011 no nos obliga a pensar cómo funciona el sistema. Y es lo que pasa en la mayor parte de los estudios que luego recibo en la universidad para revisión, tanto publicaciones como capítulos de libros y demás, que se da uno cuenta de que los trabajos solo son una serie de, digamos, de capítulos que llámele geología, llámele hidráulica, llámele química, llámele lo que quiera, pero que no tienen relación entre sí. Como si uno lo hicieron para China, el otro lo hicieron para Japón, el otro para la Ciudad de México, el otro para el norte de Canadá. No están relacionados en lo absoluto. En lo que corresponde a la pregunta del acuífero confinado de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, bueno, hay una publicación que tenemos precisamente en la cuenca de San Luis Potosí, donde se maneja más o menos esa visión, para demostrar la invalidez del balance que se practica allí y que, bueno, en este caso también se practicó en Baja California Sur. La cuestión aquí está en que
el considerar que está confinado, digamos, por la parte de arriba, ya no, nos limita que no tenemos recarga, que es lo que usualmente parece preocuparles cuando se hace la famosa disponibilidad, ¿no? De la mal llamada disponibilidad, porque hasta eso también está mal llamada disponibilidad. ¿Por qué? Porque ya nos evita una componente, la de la recarga. Entonces solo nos manejamos los flujos. Y si vemos los flujos, pues no nos hacen, digamos que razón, no nos hacen justicia la respuesta que tenemos en la extracción en relación con la respuesta de los flujos. Por ejemplo, allí en San Luis Potosí cambió la extracción en un orden de magnitud, o sea, se estaban sacando, digamos, menos de 1 metro cúbico, luego están sacando de casi, digamos, 3 metros cúbicos por segundo, y sin embargo el abatimiento no tuvo nada que ver con ese aumento de extracción. Quiere decir que hay agua que está entrando por abajo, y eso es lo que, no nada más en México, o sea, no tenemos que preocuparnos porque digamos que estamos muy atrasados en ese tema. En muchas partes del mundo se olvidan de esa componente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con que el agua se mueve horizontalmente, porque mis pruebas de bombeo, que el método de Thais y lo que ustedes quieran. Bueno, para los que conocen el método de Thais, para los que no, pues es una forma de que significa que el agua solo se mueve horizontalmente. O sea, es una de las condicionantes del método para poderlo aplicar. Pero entonces, si no existe eso, pues ya no se puede aplicar. Y la cuestión es que en México pues se aplica sin preguntarse por qué, porque el método no te obliga a hacerlo. Ese es el punto. Como no te obliga a hacerlo, pues no lo haces. Y luego de los tiempos de los flujos de miles de años, pues sí, hay razón en ese sentido, ¿no? La única cuestión aquí es de que estamos preocupándonos, sí, por una cuestión tal vez un poco planteada en una forma no correcta. Como yo siempre digo cuando explico el tema, si ustedes van y toman una muestra que tiene 1000 años, 2000 años, 10,000 años, digamos, si quieren ponerlo así, bueno, tiene 10,000 años, tardó 10,000 años en llegar desde el lugar donde se infiltró hasta el sitio donde lo estamos sacando. Esa es la edad del agua. Ahí tienes esa edad. Entonces el reto es preguntarle al agua de dónde vienes, porque entonces vamos a entender el lugar donde está recargando, vamos a entender el paso por donde circula y vamos a entender todo el funcionamiento básicamente de esa agua que tenemos ahí. Y usualmente es algo que no nos preguntamos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la norma 011 no nos obliga a pensar, nomás nos obliga a sacar un valor de un volumen, así, poniéndole así, volumen, y ya, sin ninguna otra consideración, y sin decir, que pues también es importante comentar, que no se mide la extracción que estamos haciendo en ese esquema volumétrico, no se mide la evapotranspiración, que no sabemos cuántos, y aunque se nos diga que es un valor, no tenemos el comprobante del caso en una situación física, donde digamos, mira, ya lo calibré con este valor, porque ahí se lo medimos y sabemos qué es cuánto, entonces ya podemos distribuirlo regionalmente. No sabemos la calidad del agua de lo que estamos sacando, como vimos ahí en el ejemplo. Entonces pueden sacar un agua ahora, pero no necesariamente eso va a garantizar que mañana sea la misma calidad. Precisamente por eso tenemos tantos problemas. Hay muchos lugares donde esa situación de que antes el agua era de buena calidad y ahora no lo es, tiene que ver con que antes estábamos sacando flujos locales y ahora sacamos regionales, pero lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el nivel de entendimiento, bueno, digamos, no está incorporado en la norma 011, básicamente, ¿no? Entonces, creo que sí, en su momento, estamos hablando de 1966, pues eso pues parecía porque incluso ya 50 años después nos damos cuenta de que nos engañaron, y yo lo puedo decir porque yo estuve ahí en ese momento, en el 66, nos engañaron de lo que supuestamente se planteaba con el balance. Así. Y lo podemos discutir técnicamente con los compañeros que gusten, no hay ningún problema. Tenemos la evidencia, que eso es lo interesante, porque tenemos la evidencia al caso, no es que yo opino, creo, parece, deduzco, no, están los datos, están las publicaciones, sobre todo, que es muy importante. Gracias.
Voy a leer las preguntas para el doctor Huizar. Sí, gracias. Doctor, ¿puede haber más de una NOM para determinar la disponibilidad del agua? Raúl Nogués. Doctor Huizar, ¿en qué países se realiza la gestión del agua subterránea a partir de sistemas de flujo? ¿Cuáles son los retos de gobernanza con comunidades? La unidad de gestión a partir de sistemas de flujo, ¿qué escalas maneja? Doctor Huizar, ¿considera usted que entonces existe una sobreestimación de los acuíferos que están sobreexplotados en México? Es decir, la división administrativa y no hidrogeológica está generando que pensemos en sobreexplotación en sitios donde no la hay. Y finalmente, ¿por qué negar la sobreexplotación de acuíferos? ¿Qué sugieren para que Conagua revise las concesiones masivas a mineras, inmobiliarias y cerveceras? Por favor, doctor. Ya nos quedan 10 minutos nada más. Gracias. Bien, efectivamente creo que empezamos por la NOM 011. Digamos que requerimos realmente medir disponibilidad a partir de datos. Inicialmente, el ciclo, hacer el balance clásico, como hasta ahora se ha hecho, ustedes bien saben que es un absurdo. Pensar que el agua que llueve se infiltra va a constituir recarga, está probadísimo que no es cierto. Ustedes saben que tarda desde meses hasta cientos de años. De ahí que entonces considerar medir la disponibilidad a partir de ese simple hecho y considerar entradas verticales que no son lo mismo, entradas laterales que no son lo mismo que las recargas que ustedes piensan que son directas, pues estamos tomando o cuantificando la recarga 2 o 3 veces, porque hay que cuantificarla de este lado y cuantificarla de este otro, o bien lo de los acuíferos contiguos. De manera que lo que hay que hacer es medir la recarga, es decir, yo tener infraestructura que me indique que está llegando recarga y no suponer números que están por allá, instrumentar acuíferos para medir recarga, es obvio, y que vaya a tener que también tener elementos químicos de recarga, que hay muchos, hay isotopía. Ustedes saben que se está midiendo isotopía en los ríos para saber en qué momento el río recibe agua del acuífero y en qué momento pierde. Es evidente, hay que hacerlo. ¿Cómo está ese ciclo? Claro que podemos hacerlo, hay que cambiar eso, no hacerla como lo hacemos actualmente. Y esto tiene que ver con mismo todo que lo hace a cualquier escala. Hablar de escalas de miles de kilómetros es normal. Esos estudios en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá mismo, están demostrando grandes distancias de flujo que son todo un sistema, y eso mismo implica tiempo. No podemos medir aguas subterráneas sin implicar tiempo, eso es absurdo. Claro que se puede hacer esto, y Conagua puede hacerlo si quisiera y si tuviera el personal técnico calificado. Realmente hay que formar profesionistas para que hagan esto en Conagua, y no nada más en Conagua, puede ser la misma Semarnat. Esto tiene que hacerse. Muy bien, muchas gracias, doctor Huizar, doctor Carrillo. Finalmente, me preguntan, en los Estados Unidos, los estados tienen convenio para manejar los acuíferos interestatales. Raúl Nogués. Mire usted, no conozco un caso específico donde se esté manejando la gestión de un acuífero compartido entre un estado u otro. Lo que sí podría yo comentar, en primer lugar, es que en el estado de Texas existe el Texas Water Code, la ley de agua del estado de Texas, tiene apartados específicos para la gestión del agua subterránea. Inclusive han creado en ciertos acuíferos, como el acuífero de Edwards, autoridades específicas para gestionar el agua subterránea. El acuífero de Edwards está abajo de la ciudad de San Antonio, Texas. Entonces, lo que han creado es una autoridad, es un consejo, cada condado tiene un representante, y ellos son los que autorizan los nuevos desarrollos o proyectos sobre la extracción del agua subterránea. Tienen sistemas de monitoreo
en tiempo récord de cuánta agua están extrayendo o no, y se ha convertido en un referente la autoridad del acuífero Edwards, por lo menos en todos los Estados Unidos. Tan es así que en el estado de California, en el año 2015, a propósito también de la sequía que tuvo de un quinquenio ese estado, se creó recientemente la Ley de Gestión Sustentable del Agua Subterránea, donde estas agencias, que serían autoridades del agua subterránea, están ya contempladas en la ley del estado de California. Entonces tienen de aquí al 2050 para que todos los condados tengan este modelo de autoridad de gestión del agua subterránea. Entonces, por supuesto, aquí el tema es bastante interesante, la pregunta que usted está haciendo, porque seguramente en la cartografía de los acuíferos dentro de los Estados Unidos, pues sin duda alguna traspasarán los límites interestatales, ¿no? Y tendrán que llevar a cabo casos de gestión entre ellos, ¿no? No conozco el caso, pero es lo que puedo decirle al respecto. Ahora, del doctor Alfonso Cortés, ¿cómo se puede aprovechar y utilizar la experiencia previa de gestión de aguas de los acuíferos transfronterizos de Yuma y San Luis del Río Colorado en el Acta 242 de 1973? Bueno, sí, justo el Acta 242 es la que establece un límite de 8 kilómetros, ¿no? Para dejar de bombear el agua y estarse avisando los dos países. No sé, no he estudiado el caso específico, cuáles son los resultados de esa medida precautoria. Lo que es cierto es que es una medida que tiene todavía efectos. Lo que sé, por ejemplo, del problema del río Colorado, pues fue la construcción del canal Todo Americano, y que existe un reclamo de México sobre la cementación del canal y la disminución del proceso de recarga de este acuífero en los Estados Unidos que se comparte con Mexicali. Ese es un antecedente bastante importante porque ya se está reconociendo los efectos de una mala decisión en gestión del agua subterránea por parte de un país y cómo le afecta al otro país, ¿no? Yo lo único que podría decir en este caso es que la gestión del agua subterránea no es bastante atractiva para los tomadores de decisiones porque los efectos de una mala política del agua subterránea no se ven a corto plazo, sino se ven generalmente algún par de décadas después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la zona de Mexicali, ¿no? Con la construcción del canal Todo Americano? Pero sí, es un tema que no he explorado. Bueno, cerramos entonces este primer panel. Tenemos contemplado un receso café de 10 minutos y continuamos entonces después de esos 10 minutos con el segundo panel que se intitula Casos de conflicto socioambiental en México respecto del agua subterránea y que va a moderar la ingeniera Alesia Cachadorian. Quiero decir, no es una falta de respeto, por favor dispénsenme, que quedaron algunas preguntas, pero dado el tiempo ya no puedo dar espacio para responderlas. Sin embargo, están los minutos del receso y creo que podemos establecer un contacto inmediato para responderlas. Muchas gracias. Hago un anuncio, dos anuncios, por favor. Para los ponentes del panel 2, por favor, si pueden pasar aquí al frente para que se vaya grabando su respectiva presentación. Segundo anuncio, en la parte superior, saliendo a la izquierda, está una sala de café para que puedan en estos minutos refrescarse un poco. Y la tercera, quisiera aprovechar y agradecer la presencia de un grupo de estudiantes enviados por el área de comunicación social, quienes ganaron un concurso sobre redes sociales aquí en el Senado de la República y quienes están aquí y nos acompañarán por un rato más. Gracias.